Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la conferencia Conflicto de Intereses, Prevención, Identificación y Manejo, cuya organización ha sido confeccionada desde la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito, Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. Me honra presentar este presidium, pues nos acompaña el titular de la Unidad Especializada en Ética y Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública, el licenciado Jaime Chávez Alor. De la Procuraduría General de la República, la licenciada Adriana Campos López. De violencia contra las mujeres y trata de personas, la maestra Adriana Lizárraga González. Hernández Montealegre. Ramírez Figueroa. El titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia, doctor Juan Pablo Pampillo Baliño. Sin más preámbulo, de Justicia, el doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, para que nos hable sobre la importancia de esta convocatoria y lo escuchamos con atención, doctor. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, a nombre propio y de la subprocuradora Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, así como con los atentos saludos del doctor Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República, me permito darles la bienvenida a todas y todos los aquí presentes y de igual forma agradecer a todos y cada uno de los miembros del Presidium que nos acompañan y desde luego a todas y todos ustedes. La promulgación de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción representa un avance histórico para el país en la lucha contra dicho fenómeno. Nuestra ley fundamental, en su artículo 109, prevé que los servidores públicos deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. En el marco internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción refiere en su artículo 8º, numeral 1, que su objeto es precisamente el combate a la misma y que cada Estado deberá conformarse a los principios fundamentales de la misma para promover dicha integridad, honestidad y responsabilidad. Lo mismo dispone la Convención Interamericana contra la Corrupción, estableciendo en su artículo 3 las instrucciones al personal de las entidades públicas que deberán asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y normas éticas que rigen en sus actividades. Nuestro país se encuentra actualmente en el tránsito hacia una nueva manera de concebir y actuar en materia de procuración e impartición de justicia, y la reforma constitucional a la que nos referíamos, la legislación secundaria, las 7 leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y la modernización en ambos casos es incuestionable y estamos seguros de que traerá consigo procesos que harán crecer en certeza y en confianza a la ciudadanía. Ahora bien, los conflictos de intereses como fenómenos complejos requieren de una solución que comprenda la dimensión pedagógica, ética y social del problema. Este tipo de cuestiones se atienden mejor de manera desde el lado de la prevención, de la educación y de la participación social. De ahí la importancia de poder contar en esta oportunidad con la distinguida presencia del licenciado don Jaime Chávez Alor, quien como titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública y como amigo de esta institución, habiendo sido recientemente funcionario de la misma y que por lo mismo la conoce a cabalidad, estamos seguros de que podrá compartirnos perspectivas e impresiones que nos serán de una gran utilidad en nuestros trabajos cotidianos. Así. Pues bienvenido de nuevo. Y no me queda más que exponer brevemente su amplio currículum del licenciado Jaime.
y posteriormente fue nombrado coordinador de asuntos internacionales y agregadurías en esta Procuraduría. Además participó en las labores de las comisiones anticorrupción y posteriormente en la coordinación de derechos humanos. Preguntas para que procedamos a dar respuesta por parte del expositor. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias. Voy a hacer uso de la palabra desde aquí. Antes que nada quisiera agradecer muchísimo la invitación. Siempre es un gusto regresar a esta Procuraduría General de la República en estas circunstancias. Les agradezco muchísimo su presencia, ver tantos colegas, compañeros de trabajo, caras amigas también. Les agradezco mucho que estén aquí. Y el día de hoy yo les vengo a platicar de este tema tan importante, ya lo adelantaba el doctor Pampillo, el conflicto de interés, que desde luego la dimensión con la que se debe tratar este tema es desde el punto de vista de la prevención. La Unidad Especializada en Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública es de relativa reciente creación. Cuando el presidente de la República dictó las 8 medidas ejecutivas para combatir la corrupción y prevenir los conflictos de interés, la segunda acción fue la creación de esta unidad, justamente para apoyar en la prevención de este tema. Yo he escuchado muchas veces que me dicen que el conflicto de interés es un tema nuevo. En realidad lo que es nuevo es la atención que se le ha puesto, porque en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos está desde el 2002. Lo que pasa es que pues no se le hacía mucho caso. Dentro de la presentación que traigo son estos 6 puntos que podemos ir viendo uno por uno. Primero, en la introducción, y a lo mejor van a parecer obviedades lo que estoy diciendo, pero es importante en el contexto del tema, es que la sociedad se compone de diferentes grupos, organizaciones, ciudadanos, y cada uno tiene intereses. Las personas como individuos, además de su rol de servidor público, también tenemos rol, además de como persona, como familia, padres, madres de familia, hermanos, hijos, primos. De manera que estos roles implican que puede haber intereses diversos. Y dentro de estos intereses diversos es donde a veces puede haber los conflictos, porque nuestros propios intereses pueden estar en nuestros diversos roles pues en conflicto. Entonces, cuando la siguiente, gracias. El conflicto ocurre cuando los intereses de un servidor público, como rol de servidor público, interfieren con los intereses y objetivos que tiene la institución pública con los privados y afectan el trabajo y las responsabilidades de la persona. Enfrentar estos conflictos de interés requiere de marcos normativos, organizacionales, dinámicos y establecidos sobre todo, principalmente a la prevención. En la unidad llegan asuntos para opinión o de investigación y es muy lamentable ver cómo a veces gente termina sancionada administrativamente y con sanciones graves, porque además es una falta grave como la destitución o la inhabilitación, por cosas que a veces no se dio cuenta que hizo o no vio qué era lo malo de lo que estaba haciendo. Dices que bueno, es que sí lo pensé, pero pues yo no pensé que eso fuera algo malo. Entonces, por eso el punto importante de esto es la prevención. En este esquema podemos ver que los servidores públicos pueden incurrir en un conflicto de interés cuando dentro de sus actividades se relacionan o atiendan asuntos que tienen que ver con familiares, con una organización, sociedades o asociación de las cuales pertenecen, una persona física o moral con la cual tienen alguna relación legal o profesional, son copropietarios de un inmueble o negocio, tienen alguna deuda, han trabajado previamente en ese momento. Y la siguiente, gracias. Y entonces, para prevenir conflictos de interés y proteger la imparcialidad y la objetividad con la que tienen que los servidores públicos regir su actuar, se requiere de normas, sobre todo en estos temas, que son los que vamos a abordar ahorita más adelante. 1. La intervención en asuntos que puedan beneficiar intereses privados del servidor público.
2, el tema de la recepción de regalos, que es todo un tema eso. 3, empleos y actividades adicionales en el cargo público. Y una vez que uno deja de ser servidor público, las restricciones postempleo que uno tiene. Para cada uno de estos temas, la unidad ha elaborado guías que están disponibles en el tópico de la unidad de ética dentro del gov.mx, que son públicas y son de fácil consulta. Ahora, ¿qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un conflicto de interés? La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 8, fracción 11ª, señala que hay intereses en conflicto cuando intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que como ustedes saben estará en vigor este próximo mes de julio, define más o menos de la siguiente manera, nada más que interviene el orden, está primero la segunda parte, y añade que tiene que ser imparcial y objetivo. Además de esta definición que encontramos en nuestra legislación, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos provee de una definición bastante clara, que dice que el conflicto de interés es aquella situación que confronta obligaciones derivadas del servicio público con intereses privados de los funcionarios que pueden influir indebidamente en la ejecución de sus atribuciones y sus responsabilidades. Es decir, las obligaciones del servicio público chocan con los intereses privados de los servidores públicos. Otra aportación importante que nos hace la OCDE es distinguir 3 tipos de conflicto de interés. Estos 3 tipos de conflicto de interés, el primero es el real, que es en el que efectivamente se está actualizando la situación que confronta las obligaciones derivadas del servicio público con intereses privados. Es el único que prevé la legislación mexicana. El segundo es el conflicto de interés aparente, donde, como su nombre lo indica, parece que pudiera haber un conflicto de interés, pero en realidad no lo hay. Sin embargo, la importancia de tener en mente este conflicto de interés es que puede afectar igual que el conflicto de interés real o más, y afecta la imagen de la persona como servidor público y puede afectar a la institución. Todos conocemos casos que han sido motivo de mucho de conocimiento público, en donde se trata de un conflicto de interés aparente que no está previsto en nuestra legislación y por lo tanto no tiene ninguna consecuencia jurídica, pero que puede afectar la imagen de una institución. Y el potencial surge cuando los intereses privados del funcionario son susceptibles de provocar en el futuro un conflicto de interés real, pero no llegado ahí, ¿no? Un ejemplo del real: un director general de una unidad administrativa que le toca participar en un comité de selección de personal. Se entera que su sobrina quiere entrar a trabajar a la institución y esa persona es parte del comité de selección. Ahí tiene ya un conflicto de interés, porque una cosa es su actuación como integrante del comité de selección, donde tiene que revisar y ver que las personas cumplan con ciertos requisitos, hacer cierta evaluación, y por otro lado, que la persona que quiere entrar a trabajar pues es su sobrina. Entonces, hay gente que puede decir, bueno, es que yo soy muy imparcial y yo me guío conforme a la norma. O puede decir, pero es la hija del hermano que me cae mal. Hasta por eso dije que no. Mira qué imparcial soy. Pues no, ya no fuiste imparcial. Sí, porque te cae mal el hermano dijiste que no. El segundo tipo, el aparente. Una persona que en una dependencia se encarga de las licitaciones tiene un hijo que va a una escuela. Ese hijo que va a la escuela tiene un amiguito. Y resulta que el papá del amigo es el dueño de una empresa que está concursando en una licitación. Gana la licitación. Esas personas ni se conocen, no saben que existe esa relación. Pero resulta que una revista de investigación
encuentra que los hijos van a la misma escuela. Y entonces por ahí se conocen, y lo que pasó es que hubo el chanchullo para que esa persona ganara la licitación. Se hace un escándalo de corrupción. Fue un conflicto de interés aparente, porque no se están dando los extremos de la ley. Ellos ni sabían que existía esa situación, pero pues alguien la descubrió y por ahí lo está manejando como un acto de corrupción. Y el potencial, un ejemplo, una persona que trabaja en una dependencia donde se encargan de hacer inspecciones sanitarias a restaurantes. Y ese es su trabajo, las inspecciones sanitarias a restaurantes. En la zona sur, digamos. Y la hermana, su hermana de este servidor público, se acaba de casar con un dueño de restaurantes en la zona norte. Entonces, de entrada no tienen un conflicto de interés porque no tienen interacción, pero pueden tenerla si en algún momento esta persona va a hacer una inspección a esos restaurantes. Entonces, hasta ahí es potencial. Lo importante es, ¿qué hago en esos casos? Que es lo que vamos a ver ahorita, un poco más adelante. En sentido, una cosa que es muy importante aclarar y que es una de las cuestiones que genera más confusión en la sociedad respecto del tema del conflicto de interés es que el conflicto de interés, y el término correcto es intereses, como decía Juan Pablo, porque son intereses contrapuestos, nada más que así se llama en la ley por alguna razón, no implica necesariamente una falta, porque como decía al principio, todos tenemos intereses como personas, como servidores públicos, privados, como familia, de negocios, y puede haber una circunstancia en donde resulta que mi hermana se casó con alguien y entonces ya tengo un conflicto de interés, ¿me van a sancionar por eso? No, porque el simple conflicto de interés no es una falta administrativa o un delito. Lo relevante jurídicamente es cuando la persona actúa o no actúa respecto de esa obligación. Entonces, el círculo verde está el conflicto de interés que puede ser potencial, aparente y real. Y la flechita de entre el verde y el rojo del real es cuando yo detecto que tengo ese conflicto de interés. Lo que tengo que hacer es excusarme, abstenerme de conocer de ese asunto. Porque si no lo hago, entonces sí paso al círculo rojo, donde ya se convierte en corrupción. A la unidad nos llegan muchas denuncias y quejas. Dicen, es que tal persona está en un conflicto de interés. El tema es que ya cuando la persona haga algo, o no lo deje de hacer, entonces sí, ya se convierte en una falta. Haya un beneficio. Entonces, si esta persona, que les comentaba en el ejemplo, el director que es parte del comité de evaluación para los ingresos, dice, bueno, yo soy muy imparcial, aunque sea mi sobrina, yo lo voy a revisar conforme a la norma. Y no se excusa de intervenir en la evaluación de su sobrina. Ya está cruzando del círculo verde al círculo rojo. ¿Hubo un beneficio o no hubo un beneficio? Para la ley administrativa eso sí es relevante. Simplemente no se excusó de conocer. Y eso ya es sancionable. Ahora, si además de eso existen otros elementos como beneficios, algunos pagos, pues ya estamos hablando de cuestiones penales. Pero por eso es muy importante tener la claridad en esta diferencia. Y que el conflicto de interés per se no es una falta. Y esto lo podemos ver en las obligaciones específicas, que son las fracciones que contiene la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos. La primera es bueno, antes me estaba saltando una diapositiva. Las obligaciones de los servidores públicos federales respecto del conflicto de interés los vamos a encontrar en 8 principales disposiciones normativas, que son estas que están aquí, más otras muy especializadas como la Ley de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, que ya tienen algunas cuestiones muy específicas para los servidores públicos de esas instituciones, pero estas son en generales, que de por sí ya son bastantes. En la siguiente diapositiva, ahora sí, entraríamos en las obligaciones y ejemplos. La primera es la fracción 11ª de
del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que es la fracción como general, que es donde define lo que les platicaba del conflicto de interés, y lo que dice es que el servidor público tiene que excusarse de intervenir con motivo de su encargo en cualquier forma de atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tiene interés personal, familiar o de negocios, incluyendo los que son beneficio para él, para el cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 4º grado. Incluye ahí también lo de parientes civiles, pero bueno, ya sabemos que tema de la adopción, que no era pleno. Incluye también para terceros que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, para socios o sociedades que el servidor público o los que ya mencionamos formen o hayan formado parte. Se fijan, son varias cuestiones que no nada más es para el servidor público, es los parientes hasta el 4º grado, no solo consanguíneos, sino también por afinidad. Uno de los temas con los que nos hemos enfrentado es decir, bueno, ¿y cuáles son mis parientes hasta el 4º grado? Que para los abogados, pues para nosotros es muy claro. Dice, bueno, pero es que en Derecho Civil 1 te enseñan que pones las bolitas y cuentas los palitos, o cuentas las bolitas y le restas uno y para llegar a tu parentesco. Pero para muchas personas eso no es tan claro, ¿no? O dicen, bueno, para el cónyuge, pero pues si no estoy casado entonces no. Y cada uno de estos elementos empieza a tener una serie de particularidades que hacen que el conflicto de interés y las situaciones sancionables son súper casuísticas. Entonces, también de repente nos pasa que en pláticas o en conferencias sobre este mismo tema, ya en la parte de preguntas que al rato llegaremos, levantan la mano. Es que yo tengo una prima que no sé qué. Pues hay que verlo, hay que ver el caso concreto, porque además no es tan general, depende de tus funciones, depende qué hace la prima, qué tiene que ver la prima, ¿no? Entonces, cada una de estas cuestiones tiene particularidades. Luego la segunda parte nos dice que el servidor público tiene que informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, trámite o resolución de estos asuntos y observar las instrucciones que por escrito le brinden para su atención, tramitación y resolución cuando el servidor público no pueda abstenerse. También puede haber algún caso de decir, bueno, es que esto me toca hacerlo a mí, pero resulta que tengo un conflicto de interés, me voy a excusar porque tengo el conflicto de interés. Pero resulta que esa facultad particular no la tiene ninguna otra persona y es indelegable y nadie más lo puede hacer. Es importante aclararse que no necesitamos el beneficio. O sea, se va a decir, bueno, pero ni se lo ganó, más las consecuencias que tiene el procedimiento. En la siguiente fracción es el caso de que los servidores públicos se deben abstener ellos mismos o por interpósita persona dinero, bienes muebles o inmuebles, para las personas a que se refiere todo eso que proceda de personas físicas o morales vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público hasta un año después. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, o sea, todo lo que se pueda dentro de la parte de recursos humanos. ¿Hay alguien aquí de recursos humanos? ¿No? No. Bueno, de oficialía mayor. A ver. Es que fulano contrató a su cuñada. Es que fulano contrató a algún familiar dentro de esto. El ejemplo que viene en la siguiente diapositiva no es del... No es familia, pero... Y estos supuestos nos llegan muchos, pero es súper bueno. Por eso es importante conocer estas disposiciones. Para inducir que otro servidor público, algún acto de su competencia, cuando por beneficio, provecho o ventaja, o no él, pero todas las pertenencias va a convocar una licitación para contratar un servicio de limpieza. Se entera de esto, va con el encargado y le dice, oye,
abstenerse de adquirir para sí o para todas las personas una ventaja derivada de la función que desempeñaba, no usar en provecho propio en esa institución y la información que conoció con motivo de su encargo. Ahora, esta es una... La ley federal nos dice, como ya les comentaba, 1, excusarse de intervenir; 2, informar por escrito al jefe inmediato; y 3, seguir las instrucciones que por escrito se reciba del jefe para la atención, tramitación o resolución del asunto cuando no se puede excusar de intervenir. Ahora, otras medidas que puede tomar el servidor público y que son recomendaciones de la OCDE. 1 es liquidar la inversión, vender el negocio, acciones o propiedades, es decir, eliminar la fuente del conflicto de interés. Si yo soy servidor público y además tengo eso, bueno, pues voy a dejar eso. 2, renunciar a la función privada si es una función que me está generando el conflicto de interés, ¿no? Por ejemplo, si yo soy parte del consejo parte del consejo de administración de una empresa y esto es lo que me está generando el conflicto de interés, bueno, yo puedo renunciar a seguir siendo parte del consejo de administración. Y si digo, pues es que no lo voy a dejar de hacer porque eso es mi prioridad, bueno, pues entonces renuncia a tu cargo público, porque no vas a tener de dejar, no vas a dejar de detener la situación que te está generando el conflicto de interés. ¿Qué debe hacer el superior jerárquico si se entera que uno de los servidores públicos bajo su cargo se encuentra en una situación de conflicto de interés? Aquí es importante distinguir qué tipo de conflicto de interés es. Y es importante distinguir qué tipo es para poder tomar medidas más adecuadas. Si es un conflicto de interés potencial, lo que queramos es que no se convierta en un conflicto de interés real. Entonces aquí lo que tenemos que hacer de manera principal es supervisar mecanismos de monitoreo y de auditoría constante para detectar el momento en el que ese conflicto de interés potencial se puede convertir en un conflicto de interés real. Yo les ponía el caso de del servidor público que se encarga de supervisar las condiciones sanitarias de los restaurantes. Entonces, si yo como superior jerárquico ya sé que su hermana se casó con un restaurantero y que en una de esas le va a tocar revisar un restaurante, les puedo usar con cuestiones de este tipo: áreas de recursos humanos o de selección de personal, áreas que pues muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido mucho, pero quedo abierto a sus preguntas. Si alguien gusta hacer alguna pregunta, ya sea escrita. Procuraduría General de la República.